La llegada del misterio. El primer episodio comienza con una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una niña es más que una niña? En un pequeño pueblo de México, la familia de María Jacinta notó algo extraño desde su nacimiento. Sus ojos parecían absorber la luz y su risa sonaba hueca. La tradición local hablaba de espíritus que elegían cuerpos humanos para continuar un ciclo antiguo. La madre de María Jacinta recordaba que en el año 2005 la niña lloraba por horas, pero nunca parecía cansarse, como si cada lágrima alimentara algo invisible. Los vecinos empezaron a notar detalles, sombras que no coincidían, ruidos en la noche, el aroma de tierra mojada en pleno verano. La familia intentó explicar estos sucesos como coincidencias. Sin embargo, la noche en que María Jacinta desapareció por primera vez, un miedo primitivo atravesó el pueblo. Al amanecer, ella estaba de vuelta en su cama, pero con algo diferente. Su respiración no empañaba el espejo y su presencia parecía contener un peso que nadie podía describir. El primer episodio termina dejando una pregunta abierta. ¿Qué era realmente lo que habitaba en María Jacinta y por qué nadie podía explicarlo? Lo que despertó en la oscuridad. El amanecer llegó sin pájaros. El pueblo despertó envuelto en un silencio antinatural, como si el aire hubiera sido drenado de sonidos. La capilla seguía en pie, pero su interior estaba muerto. Las campanas colgaban inmóviles, aun cuando todos juraron haberlas escuchado sonar durante la noche. Nadie habló de María Jacinta en voz alta. En los pueblos antiguos, nombrar es invocar. 3 días después, María Jacinta fue encontrada dormida en su cama, limpia, sin una sola herida. Sus padres aseguraron que nunca salió de la casa, pero algo había cambiado. Sus uñas estaban negras y su respiración no empañaba el espejo. Ante el miedo creciente, el pueblo solicitó ayuda externa. Llegó un sacerdote joven desde la capital del estado, enviado en el año 2006, cuando aún se creía que todo podía explicarse con fe. Al cruzar el umbral del pueblo, el hombre se detuvo. Dijo sentir un peso en el pecho, como si el suelo mismo rechazara su presencia. En la sacristía quemada, el sacerdote encontró documentos que no figuraban en ningún archivo oficial. Textos escritos a mano hablaban de una niña saciaría, una figura mencionada en relatos coloniales del siglo XVII. No era un demonio, era un recipiente. Saciar no significaba alimentar, sino completar. Según los textos, cuando el hambre de algo antiguo crecía demasiado, buscaba un cuerpo joven para terminar su forma. El sacerdote jamás pronunció el nombre completo en voz alta. Las cosechas comenzaron a pudrirse en cuestión de horas. El agua de los pozos se volvió espesa. Los perros aullaban mirando hacia la casa de María Jacinta. El pueblo entendió algo esencial. La niña no estaba causando el mal, lo estaba conteniendo. El sacerdote intentó una bendición simple. No hubo gritos ni posesiones espectaculares, solo un detalle imposible. Al tocar la frente de la niña, su mano se cubrió de ceniza tibia, como si algo dentro de ella hubiera recordado el fuego. Esa misma noche, María Jacinta se paró frente a un espejo durante horas. No parpadeó, no respiró. Cuando su madre intentó tocarla, el reflejo sonrió primero. El sacerdote decidió huir al amanecer. Nunca llegó a la carretera. Lo único que se encontró fue su cuaderno, abierto en una sola página, con una frase escrita a toda prisa. No la alimenten, ya casi está completa. El error irreversible. Con la desaparición del sacerdote, el pueblo quedó solo. No había autoridad religiosa, ni apoyo del gobierno, ni señal telefónica que cruzara la sierra. Era el año 2007 y mientras el país hablaba de modernidad, aquí el miedo dictaba las decisiones.
El verdadero terror nace cuando el miedo se mezcla con tradición. Los ancianos del pueblo se reunieron en una casa de madera carcomida. Eran los guardianes de la memoria oral, descendientes de familias que habían sobrevivido a epidemias, guerras y hambrunas. Ellos recordaban historias que no se contaban a los niños, historias donde una niña saciaría no era contenida, sino utilizada. La narración retrocede hasta el año 1642. En la época colonial, una sequía devastó la región. Los registros no oficiales hablaban de una niña entregada a algo antiguo para salvar las cosechas. Las lluvias regresaron. La niña nunca fue vista de nuevo. Los ancianos concluyeron que María Jacinta no debía ser expulsada ni bendecida. Debía ser saciada, no por crueldad, sino por supervivencia. El error no fue la intención, fue creer que podían controlar el resultado. Durante días, el pueblo recolectó objetos antiguos, figuras de barro, semillas negras, cruces quemadas y restos de la capilla. Todo debía realizarse en silencio, porque aquello que escucha, aprende. María Jacinta observaba desde la ventana, inmóvil. En el campo de maíz seco, cavaron una fosa poco profunda. No era una tumba, sino un punto de unión. La tierra estaba caliente antes de comenzar a cavar. El ritual comenzó al caer la noche. No hubo cantos ni palabras, solo gestos aprendidos por repetición ancestral. A mitad del proceso, el viento se detuvo, los insectos callaron, y María Jacinta sonrió por primera vez en meses. Algo salió mal. Las nubes se abrieron, mostrando un cielo sin estrellas. La fosa comenzó a agrietarse. El ritual nunca fue diseñado para detener lo que despertaba, sino para sellarlo. Y el sello fue roto. Al amanecer, el campo estaba intacto. No había fosa, no había ritual, solo una certeza imposible de ignorar. María Jacinta ya no estaba conteniendo nada. Ahora estaba esperando. El precio del silencio. El sol salió, pero no calentó. El pueblo despertó con una sensación compartida. Algo había sido acordado sin palabras. Las puertas seguían cerradas, las ventanas cubiertas. Nadie preguntó por María Jacinta. El verdadero terror no llegó con gritos, sino con la normalidad forzada. Esa misma semana, comenzaron a aparecer ofrendas en los bordes del pueblo. Animales sacrificados sin violencia, mazorcas intactas colocadas en círculos perfectos, juguetes viejos enterrados a medias. Nadie admitió haberlos puesto allí, pero todos sabían para quién eran. La niña reapareció días después, caminando entre las casas como si nunca se hubiera ido. Su piel estaba más pálida, su sombra ligeramente retrasada. Ya no se comportaba como una niña, sino como algo que estaba aprendiendo a imitarla. Un médico rural del municipio cercano visitó el pueblo por insistencia del gobierno local. Anotó signos vitales contradictorios: pulso irregular, temperatura corporal baja, pero conciencia absoluta del entorno. El informe nunca fue archivado, fue destruido la misma noche. Contra toda lógica, las lluvias llegaron de golpe. Demasiada agua, demasiado rápido. Los campos se inundaron, las casas comenzaron a agrietarse. Aquello no estaba restaurando el equilibrio, lo estaba cobrando. El primer desaparecido fue un niño de 6 años. Su cama estaba intacta, no había huellas, solo un dibujo en la pared, una figura alta, sin rostro, tomada de la mano de una niña. El pueblo entendió el mensaje sin necesidad de reunión. Mientras hubiera ofrendas, el mal permanecería contenido. Mientras el silencio fuera absoluto, el resto sobreviviría. La complicidad se convirtió en el verdadero monstruo. La casa de María Jacinta fue rodeada por símbolos trazados con cal y ceniza, no para proteger al pueblo de ella, sino para protegerla del exterior. Algo estaba creciendo y no debía ser interrumpido.
Cada ofrenda hacía a María Jacinta más fuerte, y cada desaparición la hacía más consciente de lo que era. La pregunta ya no era si el pueblo sobreviviría, sino qué quedaría cuando ella estuviera completamente saciada. Cuando el mal aprendió a moverse. Durante años, el horror permaneció contenido dentro del valle, pero ningún pacto antiguo fue creado para durar. En el año 2010 ocurrió el primer evento fuera del pueblo. Carreteras y caminos llevaron el miedo hacia otras ciudades pequeñas. Apagones repentinos, animales muertos sin causa, niños hablando de una amiga que nadie veía. Cuando algo antiguo aprende a moverse, deja de necesitar permiso. Un autobús rural volcó en una curva cercana. No hubo explosión ni falla mecánica, solo un silencio absoluto antes del impacto. Entre los sobrevivientes, varios afirmaron haber visto a una niña parada en medio del camino, inmóvil, observándolos. El incidente atrajo atención oficial. Agentes federales llegaron a la zona y abrieron un expediente clasificado. En sus informes se repetía una frase inquietante: fenómeno no atribuible a causa humana. El nombre de María Jacinta apareció por primera vez fuera del ámbito local. El pueblo entró en pánico. Sabían que la atención rompería el equilibrio. Esa noche duplicaron las ofrendas, como si alimentar más pudiera compensar la exposición. El cuerpo de la niña comenzó a cambiar. No envejecía de forma normal. Su estatura aumentó lentamente, pero su rostro seguía siendo infantil. No estaba creciendo, estaba adaptándose. Los animales dejaron de ser suficientes. Las ofrendas eran aceptadas, pero ya no calmaban el ambiente. Las desapariciones se volvieron selectivas. Siempre personas solas, siempre de noche. Un antiguo manuscrito encontrado demasiado tarde advertía que la niña Zacaría solo podía contener a la entidad mientras no entendiera el mundo exterior. Pero María Jacinta ya observaba carreteras, cables eléctricos y rostros nuevos. Una cámara de seguridad captó una imagen borrosa, una figura infantil saliendo del valle, caminando hacia la carretera principal. En ese momento, el pacto murió oficialmente. María Jacinta ya no necesitaba al pueblo. Había aprendido a alimentarse del mundo. La propagación. Las carreteras llevaron el horror más lejos de lo que el pueblo jamás imaginó. Ciudades pequeñas comenzaron a registrar sucesos aislados, apagones repentinos, animales muertos sin causa, niños hablando de una amiga que nadie veía. Cuando el fenómeno se fragmenta, deja de parecer un solo origen. Los archivos policiales mostraban patrones imposibles de ignorar. Desapariciones sin violencia. Testigos que describían a una niña idéntica en lugares separados por cientos de kilómetros. Siempre la misma edad. Siempre la misma mirada. Un grupo universitario intentó estudiar el fenómeno desde una perspectiva racional. Hablaron de histeria colectiva y sugestión, pero uno de los investigadores escribió una nota privada. No se comporta como algo que persigue, se comporta como algo que cultiva. Testigos describieron un detalle nuevo y aterrador. La niña ya no siempre estaba sola. A veces había dos, a veces más. No eran copias, eran extensiones. Finalmente, el pueblo original fue evacuado. Casas dejadas atrás, rituales interrumpidos, ofrendas a medio colocar. Al romper el último sello físico, algo invisible quedó completamente libre. En ciudades más grandes, el fenómeno cambió de forma. Ya no necesitaba campos ni rituales. Se adaptó a edificios, túneles y sistemas eléctricos. El hambre aprendió a esconderse entre multitudes. Una grabación viral apareció brevemente en Internet antes de ser eliminada.
una niña mirando directamente a la cámara, diciendo una sola frase sin mover los labios. El audio fue descrito como demasiado cercano, incluso con audífonos. Un último documento, fechado en el año 2012, unió todas las piezas. La niña sagraria no contenía a la entidad. Era la forma final que había elegido para existir entre humanos. María Jacinta ya no estaba en todas partes. Estaba en cualquier lugar donde alguien la reconociera. No todos los encuentros terminaban en desaparición. El propósito revelado. Por primera vez, los investigadores comenzaron a comprender la naturaleza de María Jacinta. No era un simple espíritu ni un demonio clásico. Era un saciaria, un recipiente diseñado para contener algo antiguo y voraz. Todo lo que se había observado hasta ahora eran pruebas de supervivencia de la entidad, no ataques directos. Los manuscritos del siglo XVII revelaban que cada saciaria debía cumplir un ciclo: crecer, absorber, aprender y finalmente expandirse. El ciclo era inevitable y nadie que intentara detenerlo había sobrevivido. Cada desaparición, cada sacrificio, cada observación humana servía para que María Jacinta comprendiera emociones, miedos y hábitos. El terror no era un accidente, era su educación. Los archivos de investigación recientes indicaban un patrón. Siempre que alguien enfrentaba directamente a María Jacinta, la realidad a su alrededor se distorsionaba. Los edificios parecían doblarse. Las sombras se alargaban. La niña se movía entre estas distorsiones con naturalidad. Al salir del pueblo, la saciaria descubrió que el mundo entero podía ser su aula. Cada ciudad, cada casa, cada calle solitaria ofrecía datos, emociones y energía para completar su propósito final: ser plenamente consciente y autónoma. Ahora, María Jacinta ya no era solo una niña. Su forma se volvía mutable. Podía parecer infantil o adulta, según lo que necesitara para aprender o atraer a su alimento. Esta capacidad la convertía en una amenaza imposible de contener. En el año 2015, los primeros encuentros documentados con testigos urbanos mostraban algo escalofriante. La niña miraba y entendía la culpa, el miedo y la esperanza. Comprender a los humanos era el último paso para convertirse en algo completamente independiente. La saciaria no estaba limitada por territorio ni cultura. Cualquier lugar donde alguien le prestara atención, donde alguien la recordara, podía convertirse en su campo de aprendizaje y caza. Si el mundo entero puede enseñarle, ¿quién sobrevivirá cuando María Jacinta esté completamente saciada? La saciaría despierta. El mundo entero pareció contener la respiración. Era el año 2016 y la niña saciaría había completado su aprendizaje. El aire mismo parecía cargado de un conocimiento antiguo, invisible, pesado. Las calles vacías olían a humedad y miedo, y en cada reflejo de vidrio se podía vislumbrar un par de ojos demasiado profundos para ser de un niño. En casas y oficinas, espejos y ventanas comenzaron a mostrar imágenes que no correspondían con la realidad. La niña aparecía detrás de personas que creían estar solas. Sonreía con una calma imposible, observando, aprendiendo, evaluando. No mirarla directamente podía salvar tu vida, por ahora. En un departamento en Ciudad de México, una joven desapareció sin rastro. El apartamento estaba intacto, salvo por un dibujo en la pared. Figuras humanas con rostros borrados, todas tomadas de la mano de una niña pequeña. Esta no era la primera desaparición fuera del pueblo, pero sí la primera documentada con evidencia física imposible de explicar.
Los medios reportaron historias de desapariciones y fenómenos extraños, pero rápidamente fueron descartadas como histeria colectiva. La incredulidad fue el último escudo que cayó. Cada ciudad era un tablero de aprendizaje. La niña saciaría podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier forma. Sonriente, triste, agotada, siempre observando. Las emociones humanas eran su alimento, y cuanto más miedo, más fuerte se volvía. En un festival urbano, las personas comenzaron a ver duplicados de la niña por todas partes. Nadie podía tocarla, nadie podía huir de su mirada. La realidad misma se había convertido en su aula, y la humanidad era su materia prima. Los testigos que sobrevivieron describían algo imposible. La niña hablaba sin palabras, su conciencia proyectada en la mente de todos los presentes. Sentían miedo, culpa, vergüenza y alegría. Todo mezclado, todo enseñando. La saciaría no necesitaba comer carne ni alma, aprendía de la vida misma. El episodio finaliza con la imagen más aterradora. La niña saciaría, sola en medio de una ciudad desierta, mirando el horizonte, con una sonrisa imposible. No había jaula, no había pueblo, solo un mundo que todavía no entendía lo que acababa de despertar. María Jacinta ya no está limitada por miedo, tradición o territorio. Donde alguien la recuerde, allí estará, y cuando lo haga, ya no habrá vuelta atrás.